Arthur Conan Doyle, médico y escritor inglés. Famoso por la serie policíaca Sherlock Holmes, nació en Edimburgo, Inglaterra, el 22 de mayo de 1859 y desencarnó el 7 de julio de 1930 a los 71 años. Era hijo de un conocido poeta, Charles Altamont Doyle, que procedía de una exitosa familia en el mundo de las artes gráficas. Y su madre era una mujer de gran sensibilidad, una gran lectora, aficionada a narrar historias. Fue quien le inculcó el amor por las letras. Era el segundo de 7 hermanos. Cuando tenía 5 años, él y sus hermanos fueron dispersados y alojados en diversas instituciones de Edimburgo a causa del creciente alcoholismo del padre, reuniéndose 3 años después. Así creció entre el arte, la poesía, la literatura y las ansias de saber. Con la ayuda económica de sus tíos, ingresó en una institución jesuita. Allí empezó a interesarse por la literatura. Estudió en Inglaterra y Alemania, además de 2 años en Austria para mejorar su alemán. Su conocimiento de diversos idiomas le sería muy útil más adelante en sus numerosos viajes. En 1876 ingresó en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina, graduándose como médico muy joven. Con el tiempo dejó su interés por la medicina y se dedicó a las letras y la investigación científica. Allí conoció al profesor de cirugía Joseph Bell, cuyas asombrosas deducciones sobre sus pacientes le inspiraron para crear a su famoso detective, caracterizado por utilizar esos mismos métodos. En la universidad también se destacó en los deportes, sobre todo en rugby, golf y boxeo. La faceta de deportista fue una marcada característica de su personalidad, así como la de aventurero. En 1880 se embarcó como cirujano en un ballenero que navegó durante 6 meses por el Ártico. También durante esta etapa publicó algunas historias cortas en revistas, aunque anónimamente. Y finalizados sus estudios de medicina en 1881, se volvió a embarcar para ejercer como médico, esta vez en el SS Mayumba rumbo a África Occidental. Durante este viaje cayó gravemente enfermo, probablemente de malaria, por lo que decidió establecerse en tierra y abrir una consulta de oftalmología en Sussex, cerca de Portsmouth. Tenía pocos pacientes. Aprovechó el tiempo libre para volver a escribir algunos relatos. La hermana de uno de estos pocos pacientes, Louisa Hankins, se convirtió en su esposa en agosto de 1885. Le dio 2 hijos y fue un firme apoyo, animándola a continuar con la escritura. En 1887 fue un año en el que se pondrían de manifiesto las 2 facetas tan aparentemente contradictorias del autor. Por un lado, publicó la primera aventura de Sherlock Holmes, estudió en Escarlata, que le costó mucho publicar. Lejos de desanimarse, siguió escribiendo novelas históricas. Por otro lado, comenzaba a internarse en el mundo de los fenómenos psíquicos, realizó experimentos y asistió al menos a 20 sesiones de espiritismo. Escribió una carta al editor de la revista Leech, muy prestigiosa en la época, explicando los motivos de su conversión al espiritismo. Fue publicada el 2 de julio de ese año y reproducida varias veces. Resulta evidente que era muy fuerte su convicción y nada temía, incluso sabiendo que esta actitud podría traer perjuicios a su carrera como escritor. También ese mismo año se inició en la masonería, abandonándola pronto. En 1891 decidió dejar definitivamente la medicina y concentrarse en la escritura. Publicó las aventuras de Sherlock Holmes como relatos cortos y fueron todo un éxito. El interés de Conan Doyle en el espiritismo fue tan intenso que influyó en su obra literaria. En sus historias de Sherlock Holmes, el personaje del detective se muestra escéptico ante lo sobrenatural, pero Arthur Conan Doyle utilizó la figura del Dr. Watson para expresar su propia creencia en lo paranormal.
En varias historias, Watson mostró un interés abierto por el espiritismo y defendió su validez. Estas actitudes en sus personajes reflejan la propia lucha interna de Conan Doyle entre su razonamiento científico y su fervor por el espiritismo. En 1892 su esposa enfermó de tuberculosis, por lo que se trasladaron a Davos, Suiza, donde el aire era más saludable para ella y donde están las impresionantes y peligrosas cataratas de Reichenbach, las cuales inspiraron para hacer caer por ellas a Sherlock Holmes, terminando así con su vida en el problema final. Y a pesar de la reacción de rechazo por parte del público y las presiones de su propia madre, no lograron convencerlo para hacer volver al detective. Aprovechó para hacer una gira de conferencias por Estados Unidos durante 1894. Y de nuevo en Davos, Suiza, hizo una demostración de esquí, deporte que había conocido en Noruega y que jamás se había visto en aquella región. Demostrando su genialidad, profetizó que antes de 100 años, miles de ingleses irían a Suiza para esquiar, y no se equivocó. Ese mismo año publicó una nueva novela, Las hazañas del brigadier Gerard. La salud de su esposa continuaba deteriorándose, así que en 1895 viajaron a Egipto. Los británicos mantenían allí un conflicto con los derviches y Arthur Conan se convirtió en corresponsal de guerra para la Westminster Gazette, y estos acontecimientos le inspiraron para escribir la tragedia del Corosco. En 1899 estalló la guerra entre Inglaterra y las repúblicas sudafricanas y se alistó, pero le pusieron en lista de espera. Sin embargo, un amigo le pidió que le ayudase en la construcción de un hospital en Bloemfontein, del que Arthur Conan Doyle sería director entre marzo y agosto de 1900. En octubre de aquel mismo año se presentó para diputado de Edimburgo, pero fue derrotado. En los siguientes 2 años publicó sendas obras hablando de la guerra. En ellas manifestaba su apoyo al imperio en contra de las críticas que recibía la actuación del ejército británico en Sudáfrica. Fue esta posición la que le valdría recibir el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico. A partir de entonces fue Sir Arthur Conan Doyle. En 1903 fue convencido y resucitó definitivamente a Sherlock Holmes, al publicar 33 nuevos relatos hasta 1927. El año 1906 le depararía una nueva derrota en las elecciones. La enfermedad de su esposa empeoró, causando su fallecimiento, lo que le causó una profunda devastación. Y se sumergió en el caso de George Edalji, un notario de origen indio condenado a 7 años de prisión por mutilación de ganado y envío de cartas anónimas. Y al más puro estilo de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle dirigió su propia investigación demostrando la inocencia del acusado. En septiembre de 1907 se casó con Jean Elizabeth Lecky, habiendo estado enamorado de ella desde 1897. Se mantuvo fiel a su primera esposa mientras ésta vivió. Tuvo 3 hijos con ella y fue una poderosa influencia para su acercamiento, cada vez mayor, al espiritismo, ya que ella era medium. En 1910 intentó repetir el éxito que tuvo demostrando la inocencia de George Edalji e intervino en el caso de Oscar Slater, un judío alemán acusado de asesinato y condenado a muerte. No consiguió demostrar del todo su inocencia, pero logró conmutar la pena de muerte por condena perpetua. En 1912 creó un nuevo personaje tan icónico como Holmes, el profesor Challenger, en la novela El mundo perdido. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial e intentó alistarse siendo rechazado, ya que contaba con 55 años. Así que decidió servir a través de su pluma, escribiendo folletos patrióticos,
así como un detallado diario de la guerra, visitando los frentes inglés, italiano y francés, y se dedica a dar conferencias sobre el espiritismo. Las muertes de su hijo mayor, herido en la batalla del Somme, de su hermana y de algunos otros parientes y amigos, no hicieron más que empujarle más y más hacia el mundo de los espíritus y su estudio. Esta firme creencia en el espiritismo le llevó a ponerse en ridículo por participar en demostraciones de médiums supuestamente serios que resultaron ser vulgares estafadores o pretendidas pruebas de la existencia de entes sobrenaturales, que más tarde se demostró que eran fraudes. De estos últimos casos, el más famoso fue el de las hadas de Cottingley. Unas niñas pretendían haber fotografiado a un grupo de hadas en el bosque por casualidad. Las fotografías alcanzaron gran repercusión en los círculos teosóficos y espiritistas, donde no se dudaba de su autenticidad. Pero el asunto escaló cuando Conan Doyle usó las imágenes para ilustrar un artículo en el especial de Navidad de la revista Strand de 1920. Conan Doyle estaba completamente convencido de la autenticidad de las fotografías, a pesar de haber consultado con físicos autorizados que le aseguraron que las imágenes eran falsas. El artículo en la revista Strand tuvo una gran repercusión, pero no en el sentido en el que el autor había esperado, sino que le llovieron las burlas de quienes aseguraban que había sido engañado por dos niñas. Las propias autoras del fraude revelarían años más tarde que se trataba de recortes prendidos a los árboles con alfileres. No obstante, Conan Doyle permaneció inasequible al desaliento y continuó defendiendo la veracidad de los espíritus y fenómenos sobrenaturales, siguiendo dando conferencias sobre espiritismo. En 1924 tradujo el libro Juana de Arco Medium al inglés, pidiendo autorización a su autor, León Denis, acto que tuvo una gran repercusión en la expansión y divulgación de la doctrina de los espíritus en el Reino Unido. En 1882 se fundó en Londres la famosa Sociedad de Pesquisas Psíquicas, que intentaba elevar los hechos mediúmnicos al carácter de ciencia. Conan Doyle se relaciona a esta sociedad, de la cual forman parte científicos famosos como Sir William Crookes, Charles Richet, Carl Jung, Gustave Gallet y otros. Durante casi 30 años continuó sus estudios e investigaciones. Finalmente, en la cumbre de su carrera literaria, a la edad de 58 años, tomó la decisión definitiva y escribió libros fuertemente asociados con el espiritismo. La nueva revelación en 1918, El mensaje vital y la religión psíquica en 1919, Historia del espiritismo y el caso de las fotografías de espíritus en 1926. En este último relata experiencias que él mismo fotografió, revelando así imágenes de espíritus desencarnados. La obra Historia del espiritismo es muy importante no solo por ser la única en su género, sino por el cuidado en el relato de todos los hechos, desde los tiempos lejanos, mostrando con criterio científico el desarrollo de la doctrina en los países de habla inglesa. Separada culturalmente de Francia, donde Kardec desarrolló la codificación espírita. Para Conan Doyle, el espiritismo se inicia el 31 de mayo de 1848, con las experiencias de las hermanas Fox en Highfield, USA, y los extraños ruidos de su casa, que dieron origen a las primeras comunicaciones con los espíritus, registradas en la historia moderna. Es curioso observar que los espíritas anglosajones no creían en la reencarnación, punto principal de la doctrina kardeciana. Conan Doyle sí creía en ella y la divulgó cuanto pudo. Fue presidente honorario de la Federación Espírita Internacional entre 1925 y 1930, de la Alianza Espírita de Londres y del Colegio Británico de Ciencia Espírita.
Fue tal el convencimiento y compromiso con el espiritismo hasta el punto de solicitar que en su lápida solo constara la fecha de su nacimiento, ya que según sus creencias la muerte no existe. Conan Doyle fue un hombre complejo, cuyas convicciones y pasiones trascendieron los límites de su obra literaria, dejando un legado que sigue siendo objeto de debate y fascinación en la actualidad. Transcribimos algunos pensamientos de Conan Doyle, y dice así: se puede atravesar cómodamente esta vida siguiendo, sin preocuparse de nada, a un cortejo conducido por un jefe venerable. Pero no se muere en un cortejo, se muere solo, y se debe aceptar solo. Por tanto, el rango que se ha merecido por la hora cumplida en la vida. El movimiento espiritista, encarnecido y ridiculizado durante tanto tiempo, es el progreso más importante que ha realizado la raza humana en toda su historia, hasta el extremo de que se pudiera concebir que un hombre solo fuera su promotor. Este hombre aventajaría a Colón como descubridor de nuevos mundos, a San Pablo como maestro de nuevas verdades religiosas y a Isaac Newton como observador de las leyes del universo. Podrían nombrar 50 profesores que ocupan puestos elevados en la enseñanza y que han verificado, tras previo examen, la realidad de los hechos psíquicos. Y en esta lista figurarían muchas de las más grandes inteligencias que han producido el mundo de nuestro tiempo: Flammarion y Lombroso, Charles Richet y Rousseau Walshe, William Richer, Mier, Zollner, James, Locke y Crook. Por tanto, los hechos en cuestión han sido garantizados por la única ciencia que tiene derecho a expresar una opinión al respecto. En 30 años de experiencias no he conocido a un solo sabio que, habiendo estudiado el problema en profundidad, no haya concluido por aceptar la solución espírita. Personas intolerantes, antipáticas y satisfechas de sí mismas se esternecen, se perfeccionan, alcanzan la belleza de carácter y la calidad de espíritu cuando han sido templadas lo bastante por los dolores de la vida.